Muy buenas noches, maestra Carmen Flores. Mi nombre es Ayash Ahmed Solís Aguirre. Soy estudiante de Psicología de primer semestre en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y estoy en su materia de antecedentes de la psicología que corresponde al módulo 0100. Y bueno, ese es el video en el que voy a exponer un poco sobre mis impresiones y mi punto de vista en cuanto a la teoría evolutiva y de Charles Darwin y la relación de ella con la psicología. Eh, en primero, hablar un poquito sobre los principales precursores, eh, después sobre Darwin y los principios más importantes de su teoría, y posteriormente en cómo influyeron de manera decisiva en cuanto a diversos caminos, diversas líneas de investigación que retomaría la, la disciplina psicológica eh, a partir de entonces. Bueno, por supuesto ya habían hablado diversos filósofos principalmente, aunque también otro tipo de pensadores y científicos de edades antiguas, de tiempos antiguos, perdón. Por ejemplo, encontramos en obras de Platón, como por ejemplo la República, o en otras o en otra obra en otras obras de Aristóteles, como ya esbozan un poco ese tema, a pesar de que no lo desarrollan. Y creo que uno de los principales obstáculos para el desarrollo de estas teorías el, fueron los tiempos, las particularidades de cada época, las cuales llegarían a ser las óptimas, las idóneas en el siglo XIX, bueno, desde la segunda mitad del siglo XVIII. Y es hasta estos tiempos relativamente recientes en que encontramos tanto a los precursores principales como al mismísimo Charles Darwin. Del siglo XVIII estará, por supuesto, Jean-Baptiste Lamarck, que sería el precursor principal, al que incluso se le considera como el creador el primer eh, expositor de una teoría evolutiva. Y por supuesto también ya había, él retomó y leyó eh, a, a, otros científicos contemporáneos suyos y antiguos. Y a pesar de que también habla de adaptación y, y de supervivencia, así como de creación de órganos en cuanto a la necesidad eh, de, de adaptación, el punto principal sería la herencia. La herencia sería lo que caracterizaría y lo que causaría mayor revuelo desde que él habló al respecto, como durante el siglo XIX también. De hecho, otros eminentes eh, teóricos de la evolución, como Lyell y Spencer, no aceptaron este punto importante de Lamarck. Lyell, que a pesar de que era geólogo, también descubrió por sus propias investigaciones que
que sí había una gran posibilidad de estas leyes naturales de la evolución, y a tal punto de que muchos de los fenómenos naturales considerados catástrofes no tenían nada que ver con fenómenos sobrenaturales, sino con esas leyes. Eh, y dichos fenómenos eran necesarios, por supuesto. Eh, Así pasaremos con Herbert Spencer, que se distinguió en diversas disciplinas. Era, por supuesto, conocedor de la filosofía, de, de la sociología, etcétera, tanto de ciencias sociales como de ciencias naturales. Y él retomó algunos de estos puntos de los que ya habían hablado los científicos que acabo de mencionar, aunque digamos el principal aporte de él hacia la teoría evolutiva sería esta especie de también de ley universal de la evolución, pero aplicada no solo a los seres vivos o a otros elementos naturales, sino también a la mente, y esto sería en lo que contribuiría particularmente en el campo que nos interesa, así como, y esto sería a nivel microcosmos, por así decirlo, pero también a nivel macrocósmico, es decir, que todo era sujeto a las leyes de la evolución, es decir, las razas, los grupos sociales, las sociedades, eh, la naturaleza, el mundo y el universo mismo. Y un ejemplo sería, porque comentaba que se pasaba siempre de un estado homogéneo indefinido hacia uno heterogéneo, ya con particularidades bien diferenciado, y ya con ciertas características que, que pues definían a cada especie, a cada ser, etcétera. Y digamos, eh, él también habla de la adaptación al medio, de la supervivencia, del más fuerte. Por supuesto, como ya lo mencioné, él no habla de la herencia, pero sí, eh, digamos, se relaciona con la psicología por medio de la evolución de la mente. Y eso lo retomaría incluso en algunos trabajos mmm, educativos, que fue otro de los campos que ejerció. Y hablaba de cómo lo mejor sería para, para provocar esta mejor evolución, eh, pasar de cuestiones simples a cada vez más complejas, que siguieran este mismo patrón también. Eh, y bueno, así pasamos a Charles Darwin, que eh, fue un botánico, un biólogo de formación, y tenía la inquietud principalmente acerca de la supervivencia también, de la adaptación y de la continuidad de las especies. Este es uno de los puntos eh, más característicos y también de los más importantes ya en la teoría darwiniana.
Eh, y una de las cuestiones que se diferencia de otros científicos, tanto que lo antecedieron como contemporáneos, sería que retomando también este auge de, del empirismo, del positivismo, él quiere demostrar estas hipótesis evolutivas que ya existían y que él mismo había trabajado eh, por medio de, y quería hacerlo por medio de hechos, por medio de pruebas, por lo que se lanzó en un viaje que duró 5 años hacia Sudamérica y hacia algunas islas. Y ahí hubo una muy nutrida recopilación de datos y de observaciones, a las cuales le llevarían a la, a la comprobación de estas hipótesis. Y bueno, los principales puntos, los principios más importantes de, de la teoría darwiniana son que todo uh, hay una hay una gran tasa de nacimiento de seres, pero no todos pueden llegar a sobrevivir. Y además, entre los que sobreviven, para los que sobreviven no hay una cantidad suficiente de recursos. Entonces debe haber una lucha por alcanzar entre los sobrevivientes para, para poder eh, conseguir estos recursos. Y de manera que el que quedaba iba a ser el más apto, el más fuerte. Entonces tenían en primero que luchar contra sus propios, uno contra los otros seres más cercanos y después contra ya todo lo que le suponía el ambiente. Y otro principio fundamental es de la continuidad de, la especie, de las especies, es decir, que si provenimos, o que si, bueno, que si provenimos y que si provienen todas las especies de otras más antiguas e inferiores, y que se han desarrollado precisamente por las exigencias del medio y de la lucha por por la vida y por los recursos, a tal punto de que el título de ese famoso libro de Darwin no solo es el de la teoría de la evolución, sino tiene una especie de subtítulo que es el de cómo la naturaleza favorece a los más fuertes y los más aptos. Bueno, no sé el subtítulo exacto, pero así queda en el título y en el subtítulo de una manera abreviada toda la, toda la teoría. Y este último punto del que hablo es en definitiva, fue como el parteaguas, porque si bien muchos otros científicos y pensadores ya habían contemplado la idea de que podíamos y podían los animales probablemente haber mejorado con el tiempo y con las exigencias del medio, aún así eh, el mundo no estaba listo para, para saber que en efecto
todos veníamos de formas de vida muy inferiores y muy antiguas, especialmente porque chocaba con esta visión tradicional religiosa de la aparición espontánea del ser humano. Y a pesar de esto, no fue, digamos, el mayor impacto en cuanto a la moral, sino también científico y particularmente en la psicología, como lo comentaba antes. Y este punto de la continuidad iba a ser, digamos, fundamental. Eh, y algunos de los puntos por medio de los cuales la teoría darwiniana influiría en el desarrollo de ciertas ramas de la psicología serían, en primer lugar, la adaptación. Esto llevaría a el desarrollo de este enfoque evolutivo llevaría a la ciencia a, a llegar a proponer lo que defendería posteriormente el conductismo. Otro punto importante es el de la continuidad. Eh, Hizo Charles Darwin un libro que es el de las emociones de los animales y del hombre, y en este habla de, de lo que tienen en común. Bueno, en primera de que tanto el hombre como los primates seguramente venían de un ancestro común, y que entonces lo que diferenció al hombre de los primates que conocemos fue como un cerebro de tamaño normal que continuó desarrollándose. Entonces, a partir de ahí se desarrollaría esta idea de los puntos, no solo de lo que tienen en común los primates y el hombre, sino todos los animales entre sí, incluido al hombre, porque ya se consideraba que todos venían de, de pocos ancestros comunes. Entonces, eso llevaría al desarrollo de la escuela eh, a, anecdotista, eh, que se daría principalmente en Inglaterra, pero que no solo se quedaría ahí, sino que daría lugar a la psicología comparada. Esto es muy importante. Y otro punto fundamental es el interés de Darwin por la génesis. Eh, Darwin quiso irse en la mayor medida posible hacia el origen. De hecho, por eso también se le llama el origen de las especies, eh, porque sabía que de ahí podía, podía descubrir, digamos, la formación y el desarrollo de muchas especies y de muchas funciones y características de las especies. Entonces, esto en cuanto a la psicología iba a
a provocar el desarrollo de la etiología, que es justamente eh, el origen de los comportamientos, y que también se iba a desarrollar grandemente a partir de entonces. También relacionado con lo genético, está, está la cuestión del desarrollo del ser humano desde su nacimiento hasta, pues hasta la conclusión de su vida, por lo que el mismo Darwin eh, estudió el desarrollo de la inteligencia de sus hijos, y otros científicos hicieron lo suyo en este campo, de manera que en la psicología evolutiva, pues ya por el mismo nombre no puede, pues podemos inferir que lo mucho que tomó de esto, y de alguna manera la psicología del desarrollo también está grandemente influida por estos puntos. Y de igual manera, en cuanto a la adaptación, también contribuiría a- al nacimiento, o no el nacimiento, pero también a un gran crecimiento de otra de los grandes temas de las ciencias sociales y de la psicología, que es la educación, precisamente por medio del estudio de cómo aprenden los animales, eh, y que los llevaría muy probablemente a saber cómo aprenden y cómo adquieren sus habilidades los seres humanos también. Y bueno, hay eh, dos grandes corrientes que surgirían a partir de todos estos, a partir de todas estas semillas, por así decirlo, que echaría Darwin, y son la psicología comparativa y la psicología diferencial. En los mismos nombres de estas dos grandes ramas ya viene acerca de lo que se trata cada gran corriente, pero aún así cada una tuvo sus grandes momentos, y también cada una, especialmente en cuanto a la psicología comparada, tuvo también sus ramificaciones. Ah, una de las ramificaciones de la psicología comparada es la genetista y la anecdotista. Mm, La psicología, bueno, mejor dicho, la escuela anecdótica em, sería la que empezaría con los estudios de comportamiento de los animales para contribuir al conocimiento del desarrollo de ciertos comportamientos y de ciertas capacidades humanas. Eh, el problema es que ellos lo hicieron sin apoyarse mucho en datos empíricos, sino, como el nombre lo indica, más en anécdotas. Y se le llama, de hecho, también escuela antropomorfista, porque justamente
sus detractores decían que le transferían estas cualidades humanas a los animales, de manera que no eran pues resultados muy fiables. Sin embargo, pues estimularon el estudio de los animales, el estudio con los animales para poder llegar a mejores resultados y de hecho de ahí surgiría, como lo comenté, la escuela genetista, y esta abogaba más bien por, eh, digamos, porque todas estas uh, habilidades si eran heredadas y se hicieron experimentos diversos e incluso se cruzaron a, a especies, eh, se les ponía a resolver ciertos problemas y ya comenzaban la construcción de laberintos y, y de otras estructuras parecidas para que pudieran resolver los animales. Entonces se cruzaba a los que más rápido y mejor habían eh, resuelto esos, esos problemas, esos obstáculos, y se cruzó también a los que habían tardado más y a los que habían tenido mayores dificultades. Y de hecho se descubrió que que, que la descendencia de los más aptos sí se había dado a, a individuos más aptos también. Y de igual manera que los menos aptos habían dado a una progenie también menos apta. Eh, entonces fueron grandes descubrimientos. Y también otra de las ramificaciones dentro de la escuela, dentro de la psicología comparativa sería la, la mecanicista. Esta, eh, a pesar de las limitaciones que mostró en sus inicios, sería de las que se desarrollarían con más fortuna en, al menos en la primera mitad, bueno, el resto del siglo XIX, pero también, pero más en la primera mitad del siglo XX, e incluso después. Eh, esta abogaba por eh, lo que llamaban tropismo, que fue un término, que fue un término eh, realmente tomado de otra ciencia que es la botánica, y que se refiere más a una especie de movimiento automático, más automático, porque el tropismo en las plantas es el movimiento que hacen es el movimiento que hacen las plantas para alcanzar, por ejemplo, la luz, pero por supuesto no sin ningún contenido mental ni nada parecido. Entonces,
estos autores, me parece que es Lebeck quien, eh, quien, quien defendía la tesis de que los comportamientos en los animales eran mecánicos, de ahí el nombre de la escuela. Eh, Tuvo muchos detractores, y más que nada que le rebatían también por los experimentos que habían hecho. Por ejemplo, los que hicieron experimentos con también para la resolución de problemas, y que descubrieron que era que eh, ciertas habilidades se alcanzaban por medio del ensayo y el error, de manera que y bueno, muchos otros experimentos. Así que, eh, y aún así lograría desarrollarse, porque sí a la vez aportó campo fértil para el desarrollo del conductismo. Otra de las escuelas fue la del innatismo, y esta sostenía que, que los animales eh, ya nacían con esta capacidad. No, perdón, no era de innatismo, era del instinto, de esta escuela del instinto, que de alguna manera, bueno, se podría decir que están relacionadas, aunque no sería exacto. Pero, pero sí hizo experimentos eh, Spalding con pollitos, porque decían que eh, otros, otros científicos decían que era gracias a la imitación. De hecho, los antropomorfistas decían que la imitación era fundamental, y él lo negaba. Entonces experimentó con pollitos, eh, aislándolos, separándolos de sus padres, bueno, de sus progenitores y de otros individuos ya desarrollados, y encontró que era que tenían las mismas reacciones, ya sea ante amenazas o ante estímulos. Tenían las mismas reacciones que los adultos de la especie, y sin posibilidad de haberlo imitado en modo alguno. Entonces, eh, pues bueno, eso también fueron grandes descubrimientos. Y también, bueno, de hecho ya ah, me parece que esas fueron todas las ramificaciones de la escuela de la psicología comparada. En cuanto a la psicología diferencial, eh, es, es justamente por estos problemas que se encontraron bueno, empezó a surgir por estos problemas que se encontraron los científicos, tanto biólogos como de otras disciplinas, como los primeros psicólogos, bueno, los primeros psicólogos fisio- fisiológicos, este, de que realmente no podían llegar a grandes generalizaciones, sino que dependía mucho de las diferencias
los individuos. Entonces comenzó a desarrollarse esta, esta cuestión de las particularidades de las diferencias individuales, porque también en cuanto a la evolución, se descubrió que tenía mayores posibilidades de triunfar que tuviera un individuo algo que los otros o que los demás no tenían. Entonces, también eso llevaría a, al desarrollo de esta psicología, aunque tampoco surgió en el siglo XIX. Hay uno de los grandes precursores fue un español, eh, de la época del Renacimiento, y con su obra que habla de la inteligencia y que en aquel entonces le llamaban el genio, eh, digamos, para identificar el tipo de genio, me parece que también el nivel de genio con el que contaban ciertos grupos, ciertas personas, eh, llegó a, bueno, hizo una obra bastante interesante, bastante variada, y que sería también precursor de muchas otras disciplinas relacionadas con, particularmente con la psicología, y que florecieron en el siglo XIX. Por ejemplo, eh, la, la frenología y la fisiognomía, ya también están incluidas en este libro. Eh, y este español se, llama, se llamaba Juan Huarte, me parece. Y precisamente hablando de esas otras disciplinas, eh, justo desde finales del siglo XVIII, por medio de Franz Gall, un alemán, él iba a comenzar a, a desarrollar esta teoría de la frenología, que era el intento de descubrir las, las capacidades, las habilidades, por medio de la forma del cráneo. Y pues bueno, él realmente dedicó toda su vida a ello. No pudo ser aceptado en los círculos científicos más prestigiados porque encontraba que no había eh, evidencias lo suficientemente fuertes para que pudiera formar parte de la ciencia. Y aún así, iba a dar lugar al nacimiento y crecimiento de muchas otras escuelas y disciplinas psicológicas a partir de entonces, eh, tanto de la fisiognomía como de la frenología. Los quienes en quienes resonó más fue en los italianos y algunos eh, criminólogos, pero también endocrinólogos y también otro tipo de científicos comenzaron a desarrollar estas, estas teorías y las enriquecieron. Uh, pero quien de hecho iba a tener un,
un lugar especialmente importante en la psicología diferencial iba a ser un inglés llamado Francis Galton, quien era, era también, bueno, también tenía conocimiento de diversos campos de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, mostrando predilección por las primeras, y que entre estas demostraba una mayor inclinación hacia las matemáticas y en particular hacia la estadística. Entonces, él lo que intentó hacer fue eh, des- eh, no solo, bueno, más bien demostrar tanto las particularidades como las diferencias del grueso de la población, y se valió de distintos métodos, y él sería el que aportaría el concepto de la correlación a la psicología, precisamente en su intento de medir pues casi todos los aspectos medibles o que se consideraban medibles en aquel entonces, entre ellos la inteligencia, pero pues hizo muchas aportaciones, entre ellas descubrió que las huellas dactilares eran diferentes en cada individuo, lo que por supuesto se sigue utilizando en estos días. Y justamente en su afán por poder medir la inteligencia, creó, no que lo creara por primera, no que lo utilizara por primera vez, pero sí creó este tipo de estudio eh, ya para poder medir la inteligencia. Entonces, pues bueno, por supuesto, a pesar de todo, de su esfuerzo y de los tanto buenos como no tan satisfactorios resultados que consiguió, de cualquier manera también fue un parteaguas, y, y lo retomaron eh, otros grandes científicos, otros psicólogos, como por ejemplo James Cattell, eh, quien, quien mejoraría la, esta, estas pruebas de inteligencia para su uso en diversos campos, y quien perfeccionaría ese tipo de pruebas sería el francés Alfred Binet, que fue el creador de la prueba eh, Binet-Simon, llamada así porque la hizo en conjunto con su asistente, eh, con su colaborador, y por supuesto se siguió desarrollando eh, especialmente para cuestiones tanto escolares como laborales, y también para la milicia, pero de hecho se siguen utilizando ampliamente estos test que, si bien no pueden medir la inteligencia propiamente, eh, no propiamente dicha, sino en, en total, sí pueden dar eh, una medida de ciertas habilidades adquiridas, y fue precisamente por medio de estas
de este desarrollo, de este perfeccionamiento de estas pruebas, que, que también se llegaría a términos como el coeficiente intelectual y, y el de la edad eh, mental, eh, que fue también utilizada para diferenciar a quienes tenían mayor desarrollo, menor desarrollo, mayores o menores habilidades, y, y que siguen siendo pruebas usadas ampliamente hasta en esta época, hasta nuestros mismos días. Y pues bueno, mi conclusión al respecto es que a pesar de que se, se usó también para muchas cuestiones, principalmente políticas y raciales, así como estilo de vida, como por ejemplo los americanos fueron quienes eh, echaron mano y quienes de alguna manera ontologizaron, si se me permite la expresión, de estas, para su teoría de progreso, las teorías evolutivas, que entre otras cosas mmm, preferían el, la consecución de los bienes, del éxito y otras cuestiones en detrimento de la reflexión y pues un desarrollo cultural del que se gozaba, por ejemplo, a diferencia de que se gozaba, por ejemplo, en Europa. Pero a pesar de eso, pude descubrir por medio de estas lecturas que sí fue en definitiva algo, eh, fue algo benéfico para el crecimiento de la disciplina psicológica en general, de la ciencia psicológica y también en particular para muchos de sus ramas, y que como también ya lo comenté, eh, pues tanto los beneficios como también eh, lo no tan benéfico relacionado, porque también pues justamente uno de los mayores problemas del siglo XX y más que nada de la segunda mitad es que se ha descubierto que se confía tanto en en este tipo de mediciones para ya dar un veredicto definitivo acerca de la inteligencia o del nivel de inteligencia, y no solo en la inteligencia, sino ya de la predicción del desarrollo de una persona en cuanto a ellos. Y, y de hecho ya es sabido que desde los mismos creadores de este tipo de, de pruebas decían que pues no era conveniente aplicarlo a una población muy grande y que tampoco era del todo determinante de, de las de lo que podían o no hacer los sujetos a quienes se les aplicaba, pero aún así se consideró y se sigue considerando en gran parte, incluso en el país, pero en gran parte del mundo se sigue considerando como pruebas definitivas e infalibles y que lo demás no importa, pero, pero no son como, pues deben verse como un instrumento
para medir solo una parte y que sea un indicador más que un estigma. Es lo que yo creo. Y bueno, eh, de antemano me disculpo por una prolongada exposición. eh, y, y le agradezco la atención. Eh, Gracias y buenas noches.